Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del Diplomado de Derecho Laboral y Seguridad Social organizado por Biloyer. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con la presencia virtual del doctor Carlos Siriaco, quien nos expondrá el tema de principios procesales. El doctor Carlos Siriaco es abogado titulado y colegiado por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una segunda especialidad en Derecho del Trabajo y Seguridad Social emitida por la misma Casa de Estudios. Además, es magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Doctor Carlos Siriaco, a nombre de Bill darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar en este diplomado de Derecho Laboral y Seguridad Social. Estamos muy contentos por ello y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa y provechosa para todos los participantes. Les cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes y extender el agradecimiento a Bill Lawyer por la invitación para brindar una ponencia al Diplomado de Derecho Laboral y de Seguridad Social, ¿no? Y nuevamente agradecido por la breve introducción. Y efectivamente, el tema que nos aboca en esta oportunidad o el tema que se me ha sido asignado es el de principios procesales, ¿no? Principios procesales laborales, ¿no? En el marco, en este caso, de los procesos judiciales como tal, ¿no? Entonces, a efectos de poder empezar, voy a compartir un material que he preparado para que podamos iniciar con la ponencia. Un segundito. Creo que sí se puede ver. Sí. A ver, iniciamos. En este caso, bueno, el tema que se me ha asignado, como mencioné, son los principios procesales laborales, en este caso en el marco de la nueva ley procesal del trabajo, la ley 29497. A efectos de poder ser mucho más gráficos, en cada uno de los principios vamos a ver un caso práctico, ¿no? No solamente vamos a ver propiamente la definición, los alcances de determinado principio, sino que lo más importante es que a través de ellos podamos comprender situaciones cotidianas, prácticas, algunos inconvenientes, obviamente algunas particularidades y circunstancias que se dan con ocasión de la nueva ley procesal del trabajo, la intención que inicialmente pudo haber tenido en este caso el legislador, así como también también los golpes de realidad en cuanto a principalmente en los hechos, qué es lo que verdaderamente ocurre, ¿no? Eh, Al final, bueno, pasaremos a algunas preguntas, a efectos de que también todos nosotros nos podamos enriquecer del tema encargado. Empezamos. En ese sentido, los principios del proceso laboral, en este caso el proceso laboral se inspira, entre otros, entre los principios de inmediación, oralidad, concentración, celeridad, economía procesal y veracidad. A lo largo, en este caso de la ponencia, vamos a ver el desarrollo de cada uno de ellos y podamos nosotros poder evaluar principalmente ellos, ¿no? En ese sentido, vamos a poder ver cada uno de los puntos, así como también ser semejantes. Conforme pueden ver en la gráfica que puede parecer algo en particular, a muchos de nosotros que hemos tenido algún contacto con las leyes procesales, en este caso la evolución de las normas, vemos que en la ley 26636, la llamada antigua ley procesal del trabajo, comprendía ciertos principios que ya se encuentran en este caso reconocidas, en este caso, ya se encuentran reconocidas en piezas anteriores, ¿no? Por ejemplo, en este caso en la ley 26636, ¿qué es lo que nos dice? En su artículo 1 nos dice que el proceso laboral se inspira, entre otros, en los principios de inmediación, concentración, celeridad y veracidad. La audiencia y la actuación de los medios protectores se realizan ante el juez, siendo indelegables bajo sanción de nulidad. Corroboraremos en este caso, de acuerdo a los alcances de cada uno de los principios, si efectivamente se entraron en los hechos, ¿no? Porque la nueva ley procesal del trabajo toma esos principios
y suma en este caso el principio de oralidad, suma el principio de economía procesal, ¿no? Vemos que inclusive el Código Civil, en el Código Procesal Civil también hace referencia dentro de sus principios a dichos principios también en particular, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido verdaderamente el esquema o cuál ha sido la intención del legislador de pasar de vías, en este caso, tanto el Código Procesal Civil, la Ley 26.636, la antigua Ley Procesal del Trabajo, y la nueva ley procesal del trabajo, la ley 29.497? ¿Qué es verdaderamente lo que falló? ¿O qué es en este caso lo que se requirió para mejorar? Todo esto es en el marco de acuerdo a lo señalado con el principio, en el primer principio, y lo vamos a ver eh, desarrolladamente, es el principio, en primer lugar, el principio de inmediación. ¿Qué es el principio de inmediación? Básicamente, como su nombre dice, ese es el acercamiento del juez, el juez que en este caso, en la nueva ley procesal del trabajo, va a pasar a tener un rol protagónico en el proceso, es decir, se va a encontrar en el marco de un acercamiento tanto a las partes, así como también al material probatorio. ¿De qué forma el juez puede tomar contacto directo o este acercamiento a las partes o al material probatorio que a nosotros nos puede parecer hasta lógico, ¿no? Es que el juez, en este caso, en distintas actuaciones procesales, en distintas etapas, podrá, en este caso, dentro de una sola, por ejemplo, diligencia, dentro de un propio acto, tomar conocimiento y tomar decisiones en su calidad, como repito, de director del proceso. Por ello, existen situaciones en la cual, por ejemplo, se encuentra regulado en el artículo 12.1 de la nueva ley procesal del trabajo. En este caso, el juez, en este caso, su decisión debe basarse en un cabal conocimiento del desarrollo de las audiencias. Esto quiere decir que tanto las vías procedimentales que veremos en un punto a lo largo de la presente ponencia, la vía ordinaria laboral, así como la vía abreviada laboral, el mismo juez que ha llevado a cabo los procesos, las distintas audiencias, sea el mismo juez que vaya finalmente a resolver. Entonces, habrá en este punto una cercanía, un contacto y una convicción. El problema aquí básicamente es que para que este principio realmente opere como tal, debe de llevarse a cabo, en este caso, el juez previamente debe haber revisado el caso, debe haber tomado contacto con tanto el escrito de demanda, tanto con el escrito de contestación de demanda, así como los distintos medios probatorios. Porque recordemos que en este caso el juez también tiene la facultad de poder interrogar a los abogados, hacer preguntas, así como también los posibles testigos, declaraciones de parte o a terceros. Es en ese momento donde verdaderamente el juez está ejerciendo su facultad, en este caso, dentro del principio de inmediación. ¿Cuál es el problema a raíz de lo que les mencionaba de un caso práctico? Como habíamos visto, la intención principalmente del legislador para incluir este principio de inmediación, tanto en la antigua ley como en la nueva ley, así como también en este caso con el Código Procesal Civil, es que el mismo juez que conoce todos los hechos desde el inicio sea el mismo juez quien resuelve. Así hay una suerte de continuidad y el juez que está instruido desde el inicio realizó las preguntas pertinentes, así como también ahondó en este caso en cada una de las teorías del caso de cada una de las partes conjuntamente con los medios probatorios ofrecidos, sea finalmente quien, a través de una motivación adecuada, eh, o refleje en este caso su análisis a través de una sentencia. Vemos en el caso práctico que en la primera audiencia, en la audiencia de conciliación, participó el juez Cruz Domínguez Edwin Florencio. Vemos que en la audiencia de juzgamiento en otra fecha distinta, en este caso sí, evidentemente continúa el mismo juez, Cruz Domingos Edwin Florencio. Pero finalmente la sentencia fue emitida por el magistrado Guevara Flores U. Yo les pregunto, bajo los alcances del principio de inmediación, ¿se habrá vulnerado el principio de inmediación? Esto podrá ser causal de nulidad, en este caso,
por la vulneración del principio de inmediación, porque vamos en los hechos. Este juez, el magistrado Guevara Flores, ya tiene todo el acervo documentario, ¿no? Seguramente tiene los apuntes, seguramente puede revisar el audio y el video, pero finalmente no podrá haber realizado de repente alguna pregunta, alguna interrogante, tanto a los testigos, terceros o a los abogados, o en cuanto al contacto con el mismo proceso, ¿no? En ese sentido, este es un ejemplo práctico en el cual podemos evidenciar que evidentemente no se habría cumplido con la intención del legislador, en este caso con el principio de inmediación. Vamos al tema, al principio de concentración. El principio de concentración básicamente de lo que trata es poder simplificar, poder llevar el menor número de actos posibles, en este caso dentro del propio proceso laboral. Particularmente lo que se trata en este caso es de economizar o agilizar actuaciones distintas. Y las actuaciones distintas que podemos nosotros que nosotros tenemos a colación de los mismos es principalmente lo siguiente: el correspondiente o no, en este caso, a propiamente a las distintas vías procedimentales, ¿no? Tenemos un proceso ordinario laboral y un proceso abreviado. Un proceso ordinario laboral y el abreviado que encuentra sus competencias en cuanto a materia, así como también por cuantía, bajo lo determinado en la nueva ley procesal del trabajo, ¿no? El proceso ordinario laboral en este caso, se caracteriza por tener un auto admisorio, donde dentro de los 20 y 30 días hábiles habrá una audiencia de conciliación, dentro de los 30 días hábiles siguientes habrá una audiencia de juzgamiento, y la de juzgamiento hay una serie de etapas, ¿no? Confrontación de posiciones, actuación probatoria, alegatos y sentencia, y se notificará también la sentencia dentro de los 5 días hábiles siguientes. Ah, esa es una actuación donde vemos donde principalmente hay 2 hasta 3 eventos, ¿no? Audiencia de conciliación, juzgamiento y notificación de sentencia previa a la notificación del admisorio. El proceso abreviado laboral, en este caso, habrá un auto admisorio o el requerimiento, la exigibilidad de que se presente la contestación dentro de los 10 días hábiles siguientes. Habrá una audiencia única que concentre la audiencia de conciliación y la audiencia de juzgamiento, y finalmente 5 días hábiles para la notificación de la sentencia. De acuerdo al esquema que estamos viendo, el proceso de abreviado laboral tiene un mínimo de actuaciones procesales, ¿no? Pero en este caso, por cuestiones que se asemejan a la protección de derechos fundamentales, así como también de acuerdo a la cuantía demandada en este caso, es que el legislador ha visto por conveniente crear esta vía, en este caso, que es mucho más simplificada, ¿no? Vías de acuerdo, como por ejemplo, de acuerdo a lo señalado por la nueva ley procesal del trabajo, cuando se pretende la reposición como única pretensión en este caso, o cuando en este caso se afectan derechos sindicales, como por ejemplo, ¿no? Entonces, el principio de concentración lo que hará conjuntamente con el principio de inmediación es precisamente que tanto el juez, en primer lugar, tome en este caso cercanía del proceso, así como también, así como también eh, al proceso, en este caso, abreviado laboral como tal, ¿no? Otros principios que tenemos conjuntamente con los principios ya mencionados de inmediación y de concentración es el principio de celeridad, ¿no? Como su nombre lo dice, lo que el principio manda en este caso es que se ahorren actos y se dé dentro de un campo ágil dentro del propio proceso laboral. Obviamente este principio se ve frenado con la realidad porque desde el momento en el cual la norma señala unos plazos en los cuales se deberá, por ejemplo, proceder a calificar la demanda o, por ejemplo, la programación de una audiencia, verdaderamente esa es la complejidad de los casos, más allá de la propia actuación del juez dentro del propio campo. Para ello, por ejemplo, yo les tomaré una incidencia. Yo he tenido una audiencia de conciliación el día de ayer y han programado la audiencia de juzgamiento para el 25 de enero del año 2025. Es una muestra en este caso que el principio de celeridad, obviamente,
más allá de la intención del legislador, en la práctica se ha totalmente desbordado los alcances del mismo, ¿no? El principio de economía, el, el principio de economía procesal tratará en este caso de ahorrar costos con la finalidad, en este caso, de que durante la duración o la tramitación de ciertos actos podrán estos generarse el flujo para que conjuntamente con los principios anteriores puedan dar los mismos, ¿no? En cuanto al principio de veracidad, se tenía un precepto antiguo, mucho más tradicional, en la cual en los procesos judiciales lo que se buscaba era encontrar la verdad, ¿no? Encontrar la verdad de los hechos, lo cual es bastante complicado, porque cada una de las partes, tanto la parte que demanda como la parte demandante, tienen su versión de los hechos o tienen su punto de vista de los hechos, ¿no? Su teoría del caso, que evidentemente podrán tomar como que evidentemente podemos verificar que puedan ser ciertos, evidentemente podemos tomar que buscan aprovecharse o sorprender al juez, o cada uno realizar obviamente de acuerdo a sus propias conveniencias. Entonces, ese concepto actualmente ya ha evolucionado y lo que se intenta tomar en cuenta en este caso es la verdad procesal. La verdad procesal será aquella en la cual el juez podrá identificar precisamente que a raíz de las teorías del caso de las partes, contrastando los medios probatorios, realizando el juez su labor, en este caso con mediación, así como también en este caso tomando contacto directo con el proceso, contrastando, realizando sus facultades de, en este caso, de medios probatorios, etcétera, podrá llegar a una conclusión que será verdaderamente al final la verdad procesal, que acercará más al punto, en este caso, relacionado al principio de veracidad. Ello también exige que las partes, obviamente, dentro del marco de las reglas de conducta del proceso, actúen en este caso de buena fe. Estos principios harán, en este caso, en su conjunto, conjuntamente con uno de los principios diferenciadores, a diferencia de lo señalado en el Código Procesal Civil, a diferencia, en este caso, eh, a diferencia de lo señalado en la antigua Ley Procesal del Trabajo, el principio de oralidad. El principio de la realidad es el principal mecanismo, el principal principio por medio del cual el legislador intentó crear una revolución a partir del antiguo esquema. El antiguo esquema, bajo la antigua ley procesal del trabajo, la de 26.636, se basó o se centró básicamente en los actos escritos, ¿no? Actos escritos que involucraban que con cada acto se corriera traslado a las partes a efectos de que puedan ejercer su derecho de defensa, a efectos de que puedan observar cada uno de los puntos. Inmediatamente lo que hacían precisamente es que, disculpe, es que en este caso el juez, bueno, corra traslado de cada uno de los actos y las partes puedan señalar la oportunidad por escrito. Esto demandó que existan muchos actos procesales y que obviamente esto se fue dilatando con el tiempo. Y principalmente con las pocas audiencias que existían, en este caso, no existía un real protagonismo o el juez no tenía esta figura de actuación de ser el director del proceso, ¿no? La realidad, en este caso, los efectos que podemos encontrar sobre un proceso eminentemente oral son los siguientes. La mayor celeridad en este caso, obviamente, brindar real eficacia al principio de inmediación, que es precisamente lo primero que les señalaba, cómo el juez puede tomar contacto con las partes, con los medios probatorios, si verdaderamente la audiencia, la diligencia como tal, sea manifiestamente oral, ¿no? Una mayor publicidad del caso, ahora también manda la ley, en este caso, de acuerdo a los términos de la nueva ley, que las partes pueden, todas las audiencias se graban en audio y en video y las partes, dentro de su ejercicio de derecho de defensa, podrán solicitar la copia del audio y el video. Y lo manifestado, lo relatado, lo litigado, lo señalado por las partes en la diligencia que quedó grabada, corresponden a parte del proceso. Uno puede evocar el minuto en el cual se aseveró determinada frase, se aseveró determinado punto, ¿no? Favorece también en este caso el poder de dirección del proceso del juez, en este caso, y evita una mayor medida que el proceso escrito una inconducta procesal, ¿no?
Y por último, favorece el principio de concentración. Finalmente, en este caso, a nuestro parecer, en este caso, de acuerdo a lo que brindamos señalando, el principio de oralidad del proceso escrito, oralidad en las audiencias, registro del audio y video de las audiencias, el interrogatorio de testigos y peritos, y la sentencia de interposición y la resolución de recursos impugnatorios. El hecho de que el proceso sea predominantemente oral no desconoce que evidentemente se respete un mínimo de parte escrita dentro del proceso, ¿no? Parte escrita que será en este caso principalmente los recursos, la demanda, el escrito de contestación de demanda, los recursos de apelación, los recursos de casación, las apelaciones de actos, etcétera, ¿no? Eh, Como tal, en este sentido debe entenderse que la oralidad es una pieza gravitante dentro del marco de la ley, la nueva ley procesal del trabajo, que conjuntamente con los otros principios que les había mencionado, harán que el proceso finalmente en este caso fluya dentro de un mismo sentido, ¿no? Un caso práctico que podemos ver a raíz de la oralidad en este caso y también el protagonismo del juez es, por ejemplo, lo que señaló la conclusión plenaria del Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral, que va a cabo el 13 y 14 de septiembre del año 2003, ¿no? La reformulación con el tema, reformulación de la pretensión en la audiencia de juzgamiento, ¿no? La pregunta es, habiéndose expresado la pretensión en el escrito de demanda, puede reformularse la misma en la audiencia de juzgamiento, teniendo en consideración que en ella se exponen las pretensiones y los fundamentos de hecho, lo que no vulneraría el derecho de defensa, contradicción de las partes, ya que en el mismo acto se puede correr traslado del mismo. El Pleno adoptó por mayoría si es posible reformular la pretensión en la audiencia de juzgamiento, porque en el proceso laboral en este caso, actuaciones orales prevalecen sobre las escritas, de acuerdo al artículo 12 de la Ley Procesal del Trabajo, y siempre y cuando no se afecte el contradictorio, es decir, el derecho de defensa de las partes. ¿Qué es lo que pasa aquí? Como les señalé en una PPT anterior, recuerden ustedes que el demandante fija su pretensión o señala su pretensión y la describe con detalle qué es lo que pretende en el caso en el escrito de una vez que el escrito de demanda sea calificado, en este caso que cumple con las formalidades, se le corre traslado a la parte demandada para que en base a la demanda y a la pretensión, la parte demandada pueda ejercer su derecho a defensa con su escrito de contestación de demanda. Mi escrito de contestación de demanda tendrá o contendrá mi teoría del caso de acuerdo a la pretensión y de acuerdo a lo señalado por la parte demandante. ¿Qué es lo que ocurre aquí en este caso práctico? Que en este caso, que como estamos dentro del marco de oralidad, habiendo ya tenido una audiencia de conciliación inicial y ahora una audiencia de juzgamiento, en este caso, ocurre el supuesto en el cual la parte demandante, por una razón, por cualquier razón X, puedo imaginarme muchas razones, varía su pretensión. Si varía su pretensión, la modifica de su pretensión inicial, adiciona, modifica, suprime, esto podría afectar en este caso la contestación que ya está presentada por escrito de la parte demandante, así como también su estrategia. Este pleno señala que por mayoría fue adoptada la decisión, que como estamos dentro de un acto oral, donde estamos en el marco de una inmediación, de una concentración, de una oralidad, se podrá realizar dichos supuestos siempre y cuando, en este caso, eh, se dé en este caso que no afecte el contradictorio o el derecho de defensa de la parte demandante. ¿De qué manera no podrá afectarlo? Que la modificación sea mínima, que la consecuencia jurídica de su pretensión sea la misma, que por ejemplo el juez, y esto sí obviamente romperá el principio de economía procesal y de concentración, corra traslado a la parte demandante, a la parte demandada, y reprograme la audiencia y le permita presentar o ampliar su escrito de contestación de ella. Habrá que ver dentro de cada supuesto si ello es posible. Pero esa es una situación en la cual, por ejemplo,
las actuaciones orales donde prevalecen sobre las escritas, podemos evidenciar dicho supuesto. Recordemos ahora lo dicho, ¿no? Tenemos la nueva ley procesal del trabajo, la ley actual vigente, la ley 26636, un proceso eh, predominantemente escrito, el Código Procesal Civil, de acuerdo a lo señalado, también predominantemente escrito, ¿no? Y que vemos que muchos de los principios, como les había señalado en un inicio, es, coinciden, ¿no? Ahora, ¿cuál es el esquema que se ha tomado a colación en este caso de los principios y que se podemos ver en cada una de las actuaciones como tales, ¿no? Dentro de cada una de las normas señaladas. La antigua ley procesal del trabajo tenía el siguiente esquema. Tenía un esquema donde había una demanda, una contestación, una audiencia única, había que realizar entrevistas y una sentencia. No es un acto simplificado el hecho o curioso, el punto que se ha puesto esos fajones de hojas, porque principalmente, como les mencioné, la ley 26636 era un proceso predominantemente escrito, ¿no? Entonces, cada acto estaba registrado dentro del mismo, involucraba un aproximado de un estudio que se hizo, en este caso, al interior del Poder Judicial, 120 horas de trabajo, un proceso de 3 años, en el mejor de los casos, cuestión que casi nunca, evidentemente, podía pasar, ¿no? De acuerdo a los muchos actos que, como les vuelvo a repetir, al margen de que vemos como en la firmina anterior, la ley 26636 tenía los principios, había consignado los principios de inmediación, así como también de concentración, celeridad y veracidad, ¿no? Entonces, ello por demás es un punto en el cual, en la realidad de los hechos, esto se había exigido. Ahora, bajo los términos de la nueva ley procesal del trabajo 29, la ley 2947, la demanda, la audiencia de conciliación y la contestación, bajo los términos de la nueva ley procesal del trabajo, la demanda, en este caso, había una demanda, suponiendo que estamos en el supuesto, en este caso, donde exista un proceso abreviado o ordinario, habrá una audiencia de conciliación, se exigirá presentar la contestación, una audiencia de juzgamiento y una sentencia. En el mejor de los casos, este proceso podía tardar, en este caso, 6 meses en total, por ejemplo, ¿no? Existen, por ejemplo, los juzgados que tienen mayor descarga, mayor, en este caso, disponibilidad en cuanto a programaciones, por ejemplo, son los procesos en provincia, ¿no? Procesos, por ejemplo, en Huancayo, donde evidentemente han sabido manejar, en este caso, la carga, distribuirla, a efectos de poder enmarcarse dentro de un proceso ágil y célebre. Bueno, dicho esto, podemos ver los fundamentos del derecho procesal, ¿no? Entonces, aquí principalmente lo que debemos ver, dicho esto, es que, como sabemos, el proceso, el derecho laboral en general, en este caso, busca, en este caso, compensar la desigualdad, ¿no? Si nosotros nos hacemos la pregunta, como seguramente muchos de nosotros sabemos, el abogado, así como en este caso el empleador, mejor dicho, en comparación con el trabajador, no se encuentran dentro del mismo nivel dentro del ámbito de dentro del ámbito de las relaciones laborales, ¿no? En ese sentido, el derecho laboral busca como objeto de estudio principalmente equiparar esa distancia y esa diferencia, ¿no? Siendo que el empleador tiene las facultades de poder de dirección, de modificar términos de los contratos, facultad de fiscalización, hasta inclusive la facultad también de poder ejercer acciones disciplinarias, ¿no? Eh, esta desigualdad y esta respuesta que busca en este caso, esta finalidad, mejor dicho, que busca el objeto de estudio del derecho al trabajo, si nosotros las trasladamos a los procesos laborales, no es como tal, ¿no? En los procesos laborales o en los procesos judiciales en general, se intenta equiparar o se intenta evitar esa desigualdad de las partes. Por tanto, en este caso, las partes serán exactamente iguales, ¿no? Iguales entre las partes, ¿no? Por ello, como podemos ver en la PPT, el artículo 3 de la nueva Ley Procesal del Trabajo señalará que los jueces deben evitar la desigualdad entre las partes, ¿no? Procurar alcanzar una igualdad real de las partes, privilegiando el fondo sobre la forma,
interpretan, de modo que se interpretan los requisitos y el presupuesto procesales en sentido favorable a la conformidad del proceso. Observan el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el principio de razonabilidad. Los jueces laborales tienen un rol protagónico. Entonces, en el marco de los procesos laborales, vamos a intentar en este caso deslegitimar o sacarnos de la idea que estamos en un proceso donde el empleador tenga un mayor predominio que en este caso que el trabajador. ¿Y de qué manera podemos nosotros evidenciar estas supuestas desigualdades? Principalmente en el tema económico. Situaciones en las cuales podemos pensar que el empleador tiene mayores recursos a efectos de poder contratar un mejor abogado, una mejor defensa legal, y en este caso, a diferencia en este caso, a diferencia ¿cómo se llama? De la igualdad material, a diferencia en este caso de la parte trabajadora, ¿no? Entonces, llegaremos a supuestos donde hay una igualdad formal y ahí hay una igualdad material, ¿no? La igualdad formal en cuanto a los puntos en los cuales habrá preceptos de justicia correspondientes a lo señalado propiamente dentro del propio concepto de la sostenibilización, ¿no? En ese sentido, habrá puntos en los cuales nosotros podremos llegar a la conclusión de que existan distintos supuestos donde evidentemente habrá esta diferenciación, ¿no? Eh, Dentro de lo que señala propiamente la nueva ley procesal del trabajo, en los procesos laborales donde el trabajador percibe menos de 70 URP, URP es la medida, seguramente lo saben, unidad de referencia procesal, que equivale al 10% de la UIT, ¿no? No necesita abogado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O existan también una defensa pública a la madre gestante menor de edad de personas en situación de discapacidad. Estos puntos intentan, en este caso, equiparar esa desigualdad, obviamente, desde el lado económico, desde el lado monetario, a efectos de que no se deje de administrar justicia o cada persona puede ejercer como tal su derecho a la tutela judicial efectiva, derecho a poder demandar, ¿no? Que es principalmente uno de los puntos que se encuentran reconocidos del artículo 139 de nuestra Constitución. Veamos un caso práctico que también viene a raíz de este punto en concreto, ¿no? Vemos que una situación donde, por ejemplo, ustedes imagínense cuando uno realiza una demanda, donde una parte tiene una pretensión, adicionalmente añade en este caso el pago de los costos y las costas como tales, ¿no? Para así que la parte vencida asuma los costos de los honorarios de los abogados. Pero ¿qué ocurre en las situaciones en las cuales se demuestra o el juez tiene la percepción que la demanda, la única intención que tiene es principalmente sorprender a su despacho a través de una defensa totalmente sin base, o en este caso hay una suerte de de tratar de sacar provecho de una situación en las cuales eventualmente en un proceso podrían o no darle el gasto? En este caso práctico vemos que en el punto 35 de la sentencia, en el considerando 35, señala que en este caso que el juzgado a través del despacho ha podido advertir que el caso, en el presente caso el accionante, ha tenido cuando menos una actuación temeraria, ¿no? El accionante es el demandante, ¿no? Puesto que estando a su propio reconocimiento y a sabiendas que se encontraba dentro del periodo de prueba, plantea una demanda de despido arbitrario, por lo que no se puede no corresponde exonerar al prestador del servicio del pago de costos y costas, debiendo liquidarse los costos en este caso en la etapa de ejecución de sentencia. Declara infundada la demanda y adicionalmente condena a la parte vencida a las costas y ordena el pago en este caso de también lo correspondiente al 5% que corresponde al colegio de abogados, ¿no? Entonces aquí lo que el juez ha aplicado es que ha encontrado una situación donde ha habido una actuación temeraria de la parte demandante, no solamente ha perdido el proceso, sino también lo ha condenado a que pague, en este caso, las costas y el 5% correspondiente al Colegio de Abogados del MIN. Normalmente este punto, en la práctica, lo que suele suceder
es que en este caso los jueces se encuentren una causa probable, por más que la demanda sea declarada infundada, a través de esta causa probable, que existieron elementos que por lo menos a priori podía imaginarse que pudieron haberle dado razón a la parte demandante y la exonere de los costos y costes, a diferencia de este caso en particular. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos ver en este caso del principio pro acciones, ¿no? El principio pro acciones lo que nos dirá principalmente es, en este caso, que el juez, en este marco de igualdad como tal o de dar de solución a los conflictos de trabajo, tienen una singular importancia que ha motivado la prevención mantenida en este caso a lo largo del proceso, y es que va a establecer en este caso, de acuerdo a esta manera, que exista una prevalencia en este caso del fondo sobre la forma. ¿Qué quiere decir con eso? En este caso, debe de el juez agotar estas medidas con la finalidad que en efectivamente dar trámite al proceso, que evidentemente el proceso se discuta sobre el fondo. ¿Por qué ocurren estas situaciones? ¿No? Principalmente porque de repente lo más probable es que una de las partes, la demanda principalmente, sea una demanda muy genérica, sea una demanda con desconocimiento detrás de las normas laborales, de las leyes en este caso vigentes, y que en el medio de el trámite, la calificación de estos requisitos formales, el juez sea mucho más flexible de algunos puntos, ¿no? Por ello se menciona que deberá dar una prevalencia del fondo sobre la forma, ¿no? O exigir en este caso al magistrado o juez que las condiciones que las condiciones y limitaciones que en este caso tenga la parte, en este caso demandante, el derecho al acceso a la justicia y sea comprendido de manera tal que frente a un caso de duda, ya sea por existencia de dos disposiciones o una o por la existencia de dos, se proceda a dar trámite como tal. Entonces, vemos una situación en la cual, como vemos en la imagen, habrá una suerte de interpretación de requisitos y presupuestos procesales frente a una duda del juez de dar por conclusión el proceso y un punto colindante que será la continuidad del proceso. Porque si nosotros aplicamos, obviamente, las normas de acuerdo a lo señalado tanto en el Código de Procedimiento Civil como en la nueva Ley Procesal del Trabajo, seguramente vamos a llegar a un punto en el cual deberá concluir el proceso, porque el defecto de forma es tal que evidentemente en este caso no da pie a que el proceso pueda continuar, ¿no? Si nosotros equiparamos este principio pro acciones, también nos da dentro del marco que el juez debe de actuar o debe de interpretar los requisitos o los presupuestos procesales dentro del marco legal. Tampoco el juez podrá extender demasiada la figura con la única finalidad de dar continuidad al proceso. Y debemos tener en cuenta un punto también, si por lo menos de ver diabólico, ¿no? El juez es el director del proceso. El juez es, en este caso, el tercero imparcial que va a administrar justicia, que no va a estar del lado de ninguna de las partes. Al ejercer este principio de proacciones, podría llegar al supuesto que en este caso el juez como tal abogue o tenga casi una función cómica como si fuera un abogado de la parte demandante, en el cual principalmente va a reconducir su pretensión, va a aconsejar, va a reconocer como tal, ¿no? Esto tiene su límite principalmente en los funcionarios, ¿no? Entonces, todos nos encontramos dentro del supuesto del debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva y la razonabilidad, ¿no? Sabemos que un proceso judicial como tal, no en el marco propiamente de los procesos laborales, es un proceso con garantías mínimas, ¿no? Proceso con garantías mínimas tanto a todas las partes del proceso, en este caso no solamente a la parte demandante, en el cual ya lo ha señalado ampliamente también el poder Judicial, el Tribunal Constitucional, donde habrá en este caso un carácter formal y un carácter sustantivo, ¿no? Un carácter formal que engloba en este caso principios, reglas, que son directrices que se encuentran en este caso dentro del campo axiológico como tal, donde se tendrá derecho, por ejemplo, a un juez natural,
se tendrá derecho a un procedimiento establecido, al derecho de defensa, a la motivación, etcétera, que son garantías que se encuentran comprendidas dentro del artículo 139, inciso 3 de la Constitución. Como ustedes sabrán, un derecho continente que incluye muchos derechos de los cuales estos se encuentran compuestos, así como también en este caso también propiamente la efectividad, ¿no? Que tratará de traslucir la invocación, en este caso de forma tácita, de todas las etapas del proceso, ¿no? El carácter sustantivo que les hacía mención evoca a los estándares principalmente de justicia, ¿no? Que son la razonabilidad y la proporcionalidad. La razonabilidad y la proporcionalidad son principios que no son exclusivos del derecho procesal laboral, ni de los procesos laborales, ¿no? Se encuentran dentro de todas las materias en derecho. La razonabilidad es un punto en el cual, si bien es cierto, tenemos los términos de acuerdo a lo proscrito por las normas, el juez tiene en el uso y capacidad de su intelecto y de sus habilidades, debe saber administrar la decisión como tal, así como también los criterios de equivalencia, así como también las normas del deber ser. Veamos un caso práctico a propósito de lo mencionado, ¿no? Vemos que en la siguiente casación, la casación laboral 4781 del 2011, vemos un ejemplo de aplicación del principio de proacción, ¿no? Señala que, en segundo lugar, con el rechazo en límite de la demanda, se ha transgredido el derecho fundamental a un debido proceso por infracción del principio pro acción, previsto en el artículo 3 del título preliminar de la nueva ley procesal del trabajo, por cuanto los jueces de mérito han interpretado las normas referidas a requisitos de demanda en forma severa. Si bien el proceso laboral es obtener la restitución del derecho vulnerado y para el cumplimiento de tal propósito, la nueva ley procesal del trabajo exige determinado formalismo, ¿no? El exceso de atención en forma ha distorsionado el presente proceso, retardándose la administración de justicia, desistiéndose la necesidad urgente de tutela del actor y por haberse incurrido en infracción del artículo cuarto del título preliminar de la nueva ley procesal del trabajo, que contiene las directrices de interpretación y aplicación de las normas en materia laboral. Finalmente señala en este caso que el tribunal propiamente ha transgredido el principio de celeridad por cuanto se busca que el nuevo proceso laboral es la restitución del bien jurídico tutelado en el menor tiempo posible, el cual ha minimizado por los jueces en sede de instancia, más al fondo cuando se ha vulnerado o hay una presunta vulneración al derecho al trabajo. Lo que quiere decir en concreto el caso concreto, que de acuerdo a lo señalado por la Corte Suprema, la demanda como tal debió haberse dado trámite a efectos que éste se resuelva con el fondo. Ya ha habido una actuación, y así lo ha calificado la Corte Suprema, por demás severa. Entonces, esto nos lleva a la siguiente pregunta o interrogante que ya aparece en la PPT. ¿Cuál es el fundamento de los requisitos de admisibilidad y procedencia? Si la norma nos describe cuáles son los requisitos, como por ejemplo, haber una conexión lógica entre el petitorio y los hechos, tratarse de una pretensión jurídicamente posible, las partes estén debidamente identificadas, como por ejemplo el petitorio sea claro, no sea ambiguo, no sea oscuro, si va a obtener flexibilidad, otra visión por parte de los jueces, principalmente nos lleva al punto en el cual lo que habíamos visto en primer lugar, si existe el principio de sociabilización, si es que existe una real igualdad entre las partes. Porque los jueces son operadores, en este caso operadores del aparato de justicia, donde principalmente deberían aplicar lo señalado en la propia, ¿no? Así que la aplicación de este principio pro actione es bastante, por lo menos, delicado, ¿no? En los distintos supuestos en los cuales podremos nosotros utilizar, ¿no? Y este punto en el que habíamos mencionado, donde se ejerza la prevalencia del fondo sobre la forma, procesos con garantías mínimas, ¿no? Esto va a darse principalmente con los que me mencionaba en cuanto a los alcances de la veracidad, en principio sí, conocer la verdad, ¿no? ¿Qué significará conocer la verdad? Ya no será esta verdad material que les hacía mención, en el cual
el juez como un miembro extraordinario deberá conocer la verdad y solo la verdad, ¿no? Y no atenerse a este concepto ya mucho más actual, mucho más contemporáneo, que será el correspondiente a la verdad procesal, ¿no? Conocer las distintas teorías del caso, los puntos de vista, las perspicacias, unido y contrastado y avalado por los medios probatorios que tenga el Estado, ¿no? Ignorar las formalidades va a colación de lo que señalábamos anteriormente, ¿no? Un proceso con garantías mínimas donde tengamos derecho a un juez natural, donde tendremos derecho a una motivación adecuada, derecho a la doble instancia, derecho a la, etcétera. ¿Cuál será la situación en la que nosotros nos encontremos frente a supuestos en los cuales se podrá ignorar dichas formalidades, ¿no? Y principalmente la vinculación con el fondo, ¿no? Si el objetivo en este caso de donde hay una prevalencia del fondo sobre la forma, en este caso, principalmente en este caso nos llevará a un punto en que nos llevaremos a pensar si existirá, si el proceso como tal es un proceso con garantías mínimas. ¿Cuál será en este caso la potestad sancionadora o el rol protagónico del juez? Habíamos mencionado que de acuerdo a los términos de la nueva ley procesal del trabajo, la ley 29497, el juez a través de los distintos principios, en este caso, tiene distintas facultades, ¿no? Y una de ellas es el cambio de rol que tiene, ¿no? Un juez que principalmente trasladaba por escrito todo, absolutamente todo, y tomaba su decisión a lo largo del tiempo, en comparación de este juez que pueden ver en la pantalla, que es un juez protagónico, un juez que a través del principio de inmediación toma cercanía, toma contacto directo con las partes y con los medios probatorios, ¿no? El juez podrá preguntar a cada una de las partes en cada etapa dentro de la propia diligencia, ¿no? Supongamos que estamos en una audiencia de juzgamiento, el juez puede preguntar puede interrumpir al juez, al abogado o a los abogados durante inclusive los alegatos de apertura. Puede reconducir en este caso, los términos en los cuales se está expresando o el sentido en el cual quisiera abordar el caso a través de sus preguntas. Puede preguntarle al demandante si se encontrará presente, pueden preguntarle a un tercero, puede llamarme a los distintos puntos en concreto, ¿no? Entonces, inclusive si alguna de las partes tiene un testigo, existe una declaración de parte, el juez tiene total prerrogativa de realizar un interrogatorio directo. Si el juez considera que hay un medio probatorio que no ha sido ofrecido por las partes, en este caso también podrá solicitar una prueba de oficio. ¿Qué quiere decir con esto? Podrá ordenar a alguna de las partes que presente, en este caso dentro de un plazo razonable, un medio probatorio que a consideración del juez resulta necesaria para resolver un caso, ¿no? Por ejemplo, supongamos un supuesto en el cual se esté principalmente discutiendo el pago de unos beneficios sociales, el pago de unos conceptos que se pagan de forma mensual. La parte demandada por diferentes circunstancias no presenta las boletas de pago o constancias, por ejemplo. El juez puede ordenar esa prueba de oficio, bajo un apercibimiento, en este caso, de tener en cuenta su conducta procesal. El juez como tal también tiene el deber de impulso procesal, ¿no? En las cuales va a poder actuar a través o durante el marco de una diligencia. En este caso puede concentrar los actos y puede dar celeridad a los mismos, ¿no? Por ejemplo, eh, co- dentro del marco, más que todo en los procesos ordinarios laborales, ¿no? Donde se plantea una demanda, se plantea una contestación y en la contestación de demanda, siguiendo lo señalado por el Código Procesal Civil, existen defensas previas. Es decir, ciertas excepciones reguladas en el Código Procesal Civil, excepciones como de caducidad, de prescripción, de ambigüedad o de oscuridad, de litigipendencia, cosa juzgada, de transacción, etcétera, que recién el juez
a pesar de que puede verificar de la lectura de la contestación de demanda, el juez toma la decisión que dichas excepciones deben ser oralizadas en la audiencia de juzgamiento. Alguno me dirá, pero en la audiencia de juzgamiento es precisamente en la etapa en la cual se litiga todo lo de fondo, propiamente. Eso puede ser cierto, sin embargo, si en el supuesto negado caso que alguna excepción sea de tal magnitud o sea de tal manera clara, si recién lo vamos a ver en la audiencia de juzgamiento, porque esa es una fecha totalmente distinta, y en el caso de proceder esa excepción, puede llegar el supuesto en que esa audiencia de juzgamiento tenga que ser reprogramada a una siguiente. Supongamos supuesto donde la excepción de ambigüedad o oscuridad sea declarada fundada por el juez, o exista un punto en el cual exista la necesidad de precisar algo. Vamos a tener que recurrir a un acto adicional como tal, ¿no? O exista la caducidad del derecho totalmente evidente que ha sido advertida dentro de una de las excepciones. ¿Merece la pena programar una audiencia distinta para recién ver en esta oportunidad? Estemos a colación, en este caso, de los propios principios que habíamos señalado, por ejemplo, la concentración, principio de concentración, donde debe haber el menor número de actos en la medida de lo posible y en la medida de lo razonable, conjuntamente con la oralidad, conjuntamente con la economía procesal, conjuntamente con la celeridad. Y eso pasa en la realidad. Muchos de los jueces hoy en día tienen el criterio que las excepciones, las defensas plenas, sean oralizadas recién en la audiencia juzgada haya un, haya un medio probatorio de, por ejemplo, la parte demandada donde se solicite que a través del juez o a través de su juzgado se realice un oficio, se diligencia un oficio. La oportunidad sería que en la misma audiencia de conciliación, la inicial, la parte demandada pueda exigirle al juez que ese oficio sea diligenciado para que cuando lleguemos al punto en la audiencia de juzgamiento ya contemos con esa información que ya ha sido diligenciada y ya haya tenido una respuesta. Si recién se hace en la etapa de audiencia de juzgamiento, claramente estamos en ese supuesto donde estamos quebrando el contenido o estamos dejando sin contenido del principio de concentración y de los otros procesos donde el proceso se va alargar o se va a dilatar mucho más. ¿De qué manera en este caso el juez tiene las distintas prerrogativas fuera de que va a ser este tercero imparcial? A través de las reglas de conductas que también están reconocidas en la nueva ley del trabajo. En este caso, el juez tiene la prerrogativa de poder sancionar conductas de las partes o terceros. Recordemos que el principio de veracidad también trata que las partes deben de actuar en buena fe conforme a los actos. No existan actos dilatorios, no exista incumplimientos a las disposiciones del juez, falta de respeto, etcétera, todo aquello que podrá valorar la información previamente señalada, ¿no? A efectos de que el juicio como tal se dé de dicha manera. Vamos a continuación lo señalado en la casación laboral 116770-2015 la Manyequi, ¿no? Dice, asimismo, se debe señalar que el colegiado superior incurre en error al considerar la decisión de la conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo emitida por el juez de primera instancia, como abandono, ya que en primer lugar ambas instituciones son de diferente naturaleza jurídica y sobre todo porque conforme al acuerdo 0299 establecido en el mencionado pleno jurisdiccional, en el proceso laboral no procede la declaración de abandono ni su aplicación supletoria por el Código Procesal Civil. Más aún que conforme que el artículo 3 de la título preliminar de la nueva ley procesal del trabajo, en todo proceso laboral los jueces deben evitar la desigualdad entre las partes y que deben interpretar requisitos y presupuestos procesales en el sentido favorable a la continuidad del proceso. El colegiado superior debió preferir dar trámite al proceso y no declarar fundada la excepción de prescripción sin argumento. Entonces, de acuerdo a lo señalado por la Corte Suprema en este ejemplo, señala que el proceso laboral no debió haberse declarado en abandono por haberse declarado fundada una excepción de prescripción sin argumento. Así como lo leemos, parece un poco extraño, ¿no? Parece por lo menos llamativo en este caso, porque si supuestamente hay una excepción de prescripción de un derecho que pudo haberse admitido antes de entrar en el fondo del asunto, en el fondo del proceso como tal,
realmente nos preguntamos si merece la pena dar trámite al proceso, ¿no? Porque principalmente más allá de una concepción en la cual nosotros podemos considerar algo como justo o injusto, de acuerdo a nuestras propias percepciones, nuestras propias eh, prerrogativas, debemos de ver el punto en el asunto de acuerdo a qué es lo que precisamente señalan, ¿no? Se causa una desigualdad en las partes si el juez no da trámite al proceso, a pesar de lo mencionado, es algo que por lo menos debemos tener en cuenta, ¿no? Ahora, también debemos tener en consideración el rol protagónico donde existe la potestad sancionadora, que es principalmente lo que mencionamos, ¿no? El artículo 2 señala que el principio de dirección e impulso del proceso. La dirección del proceso está a cargo del juez, quien la ejerce eh, de acuerdo a lo dispuesto en este código. El juez debe impulsar el proceso por sí mismo, siendo responsable de cualquier demora ocasionada por su negligencia. Están exceptuadas del impulso de oficio los casos expresamente señalados en este código. Presunciones legales derivadas de las conductas de las partes. El juez puede extraer conclusiones en contra de los intereses de las partes atendiendo a una conducta asumida en el proceso. Eso es particularmente relevante cuando la actividad probatoria es obstaculizada por alguna de las partes. También habrá una presunción procesal de las partes, de acuerdo a lo contenido en el artículo 282. Eh, el juez puede extraer conclusiones en contra de los intereses de las partes atendiendo a la conducta que éstas asumen en el proceso, particularmente cuando se manifiesta notoriamente la falta de cooperación para lograr la finalidad de los medios probatorios o con otras actitudes de obstrucción. Las conclusiones del juez están debidamente fundamentadas. El efecto también del recurso de casación, que principalmente era un punto en lo que señalábamos, ¿no? Que la interposición del recurso de casación no suspende la ejecución de las sentencias. Excepcionalmente solo cuando se trata de obligaciones de dar suma de dinero a pedido de parte y previo depósito a nombre del juez de origen o carta fianza renovable. El artículo 523, sentencias que ordenan en este caso, salvo en los casos expresamente establecidos en este código, el recurso de apelación contra las sentencias que ordenen una prestación de hacer o no ser, inclusive aquellos que ordenen la restitución de la posición de vendes no suspenden en este caso su eficacia. Entonces, de acuerdo al ejemplo que veíamos en cuanto a las potestades que tiene el juez de poder, en este caso, sancionar como tal las conductas, velar por las situaciones en las cuales se evalúe la conducta procesal de las partes, vemos que existe una situación de cierta particularidad, ¿no? La debilidad contractual versus la tutela judicial, jurisdiccional efectiva, ¿no? Sabemos que la tutela judicial efectiva es el derecho que en este caso que tienen las partes de poder prácticamente demandar o ejercer o accionar frente al poder judicial como tal, y una debilidad contractual en cuanto a la actividad del caso expuesto, ¿no? Estando en el marco del proceso con garantías mínimas, ¿no? A propósito de lo mencionado, la casación laboral 17885-2017 del Santa nos dice que, teniendo presente que el prestador de servicios no tiene facilidad de acceso a los medios probatorios necesarios para demostrar sus alegaciones, y en virtud de que la carga de la prueba en el proceso laboral es dinámica, lo que implica la mayor parte de ella debe recaer en la parte que se encuentra en mejores condiciones de aportar los medios probatorios, ¿no? Entonces dice, le corresponde a la actora el reconocimiento del pago de los conceptos de horas extra, tanto más así que no se ha demostrado con documento alguno que indique de manera expresa o por lo menos que aporte indicios suficientes de la no prestación de labores más allá de la jornada legal. El demandante en este caso y la demandada tienen la carga de probar los hechos que alguien para lograr el reconocimiento de los derechos pretendidos y aportando, constituyendo por con su participación activa. Existe dentro de la regla, en este caso, existe dentro de la regla eh, del derecho a la prueba, que quien afirma un hecho debe de estar en la capacidad, en este caso, de poder probarlo, de poder sustentarlo. En ese sentido, cuando una de las partes, cuando la parte demandante solicite algo y no tenga los medios probatorios o los medios para poder acreditar ello, como la carga de la prueba, como lo señala en este caso, lo tiene en este caso la parte demandante,
podrá adquirir este carácter dinámico donde el juez podrá voltear a la parte demandada y exigir que, como se encuentra en la mejor posición de los hechos, en este caso, eh, pueda poder evidenciar ese mismo punto, ¿no? Entonces, sobre todo en este caso de en los casos donde se exige el pago de horas extras, ¿no? Donde sabemos que el empleador siempre tiene la mejor posición para acreditar la existencia o no de horas extras, ¿no? A través del registro de asistencia, por ejemplo, a través de las boletas del pago, que quizás el trabajador o la parte demandante no tenga los medios para poder sustentar ello frente al juez, ¿no? Además, dentro del carácter del derecho a la prueba también existen también los indicios y las presunciones legales, donde también podemos evidenciar este, ¿no? Entonces, un proceso en este caso donde vemos todas esas particularidades, podemos llamar a que el juez deja de ser imparcial. La imparcialidad del juez, donde en este caso las aceptaciones tuitivas, es decir, favorables al trabajador, quienes tienen un correlato de desigualdad, si afectan la imparcialidad. Mandatos compatibles que se enmarcan dentro del derecho a la tutela judicial efectiva, inconvenientes, las facultades excepcionales que no requieren de motivación, ¿no? Todos estos supuestos nos hacen ver, en este caso, nos hacen reflexionar o llevar al punto de poder pensar si que nos encontramos frente a un proceso imparcial, ¿no? La clave para evaluar, en este caso, lo razonable o no de las atribuciones del juez o las distintas actuaciones que tenga el juez es la motivación. La motivación es nuestra única garantía para poder nosotros evaluar si en un caso determinado, en un proceso determinado, el juez, si va a dar prevalencia del fondo sobre la forma, si no va a respetar lo señalado dentro de los requisitos de forma, si va a ordenar pruebas de oficio, si va a enmendar de plano la pretensión de la parte demandante, si va a aplicar el derecho que corresponde, a pesar que la parte demandante no lo exigió, todo eso se verá circunscrito en este caso a la motivación que puede utilizar el juez, ¿no? Porque esto es el sustento y la garantía, de acuerdo al artículo 139.3 de la Constitución, que da real contenido. Espero no haberme extendido ni haber sido muy rápido en la exposición. Disculpen ustedes, también, también un limitante también era el tiempo. Y para también darle oportunidad también a ustedes aquí los presenta para que puedan dar alguna pregunta, alguna precisión, algún tipo de comentario, experiencia que tengan al respecto, ¿no? Antes de pasar a ello, tenemos las siguientes conclusiones, ¿no? Como vemos, los principios procesales laborales regulados en la nueva ley procesal del trabajo no son exclusivos del proceso laboral. Los procesos y los fundamentos del derecho procesal no son excluyentes entre sí, sino complementarios. Y los fundamentos del derecho procesal se encuentran materializados de diversas formas en la nueva ley procesal del trabajo. Cuidado, no toda actuación procesal que se sustente en los principios o fundamentos del proceso laboral es correcta. Dicho esto, muchas gracias. Esto fue el tema de principios procesales, más que todo desde una aplicación práctica para ver cada uno de los contenidos al respecto. Y me encuentro disponible para las preguntas que tengan a raíz del presente tema. Muchas gracias, estimado doctor Carlos, por la excelente ponencia. Si alguno de los participantes tiene alguna duda, alguna interrogante, puede levantar su manita o en todo caso puede dejar su pregunta en la bandeja de mensajes. No hay ninguna interrogante, doctor. Eso quiere decir que ha quedado todo claro. Muchísimas gracias por tomarse su tiempo. Muchas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación de Bill Lawyer.
Ha sido una sesión bastante provechosa, fructífera para todos los participantes y esperamos que en otra oportunidad nos vuelva a aceptar una invitación. Para nosotros siempre será un honor contar con usted, doctor. Muchísimas gracias y que tenga una excelente noche. Muchas gracias a Bill también por por la invitación al diplomado de Derecho Laboral y de Seguridad Social y siempre encantado de poder ayudarlos frente a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctor.